Egunon, buenos días, bon matí. Bienvenidas, bienvenidos a este debate que es mucho más que una meta, por una inspección eficaz y competencial. Soy Juan Bautista Asensi y es para mí un placer esta mañana estar aquí tratando de moderar a unas personas que lo son ya de por sí y que, aunque puedan debatir con entusiasmo e incluso con vehemencia, estoy seguro que lamento decirles que, por si lo esperaban, que en este aspecto de que puedan llegar a las manos o que no estaremos a la altura de Sálvame o programas televisivos de esta índole. Pero bueno, en fin, es una alegría, 4 años después, el vernos presencialmente a las caras e intentar aportar y compartir ideas y reflexiones que nos enriquezcan y nos retroalimenten algo más nuestros conocimientos. Todo lo que no se evalúa, se devalúa. Eso decía nuestro defensor del pueblo actual y anteriormente ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Y creo que este es un buen punto de partida para iniciar esta mesa redonda. Conmigo, Noemí Gómez Pimpollo, ADI de Castilla-La Mancha, está Lucía Moreno Fernández, que es la presidenta de ADI de País Valencià, y los representantes y presidentes, además, de ADI de Asturias, Luis Antonio Segurola Díaz, allí en el extremo, y de Madrid, Demetrio Fernández González. Un placer para estar aquí con nosotros. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación de que todo lo que no se evalúa se devalúa? ¿Creéis que también en el aspecto de la educación es adecuado? Empecemos por ti, por ejemplo, que es la anfitriona. Pues muchas gracias por la deferencia. Buenos días, bon dia a tots de nuevo. Bien, de la evaluación hemos hablado ya de manera muy extensa a lo largo de este encuentro y posiblemente pues poco haya que añadir, pero evidentemente la inspección tenía que manifestarse. Este es el foro donde debemos mostrar cuál es nuestra visión respecto a esos procesos que el resto de agentes educativos exige y que nosotros también valoramos. Decías, Juan Bautista, lo que no se evalúa se devalúa, pero es que además lo que se evalúa mal se deteriora. Entonces, desde ese punto de partida, yo creo firmemente que, por supuestísimo, que tenemos que evaluarnos. Otra cosa es cómo debemos hacerlo. Yo entiendo que esa evaluación tiene que tener 2 caracteres clarísimos. Por una parte, ser una evaluación formativa, que igual que la que se aplica al resto del sistema, conducente a la mejora. Y por otra parte, tiene que ser una evaluación formadora para el propio inspector, inspectora y para el servicio. En ese sentido, considero fundamental la autoevaluación, la reflexión sobre nuestras prácticas y también una herramienta que nos cuesta mucho, yo creo, asumir, que es la coevaluación. Lo predicamos respecto de los centros educativos, respecto de los alumnos, pero caramba, entre nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que aprender unos de otros? ¿Cómo vamos a compartir esas prácticas? Entonces, pues ahora que tengo un micro y que los compañeros de todo el Estado, ¿no?, escuchan, yo creo que sería importante que empezáramos a pensar en qué tipo de coordinaciones y de sesiones llevamos a cabo en nuestros servicios. Entiendo que muchas veces quedan muy en el traslado de la mera información y no tanto en la reflexión, en el trabajar conjuntamente para la resolución de casos, para compartir experiencias, esto que de alguna manera es lo que venimos predicando, es aquello de haz lo que diga, no lo que hago, ¿no? Pues un poco entiendo que nos pasa esto. Esa sería mi visión como resumen. Evaluación para la inspección, por supuesto. Hemos tenido un claro ejemplo de los compañeros de Castilla-La Mancha. No sé si es el mejor, seguramente tendrá aspectos que hay que contextualizar a cada territorio, pero yo sí que creo que deberíamos empezar a pensar de una manera
clara, ordenar este tipo de procesos y hacerlos desde esos tres prismas. Y luego validar esa evaluación, quiero decir, hace falta triangular, hace falta también preguntar a quién es nuestra clientela, a la comunidad educativa, al ciudadano, a las unidades y a los servicios centrales y a todos aquellos que tienen una relación con la Inspección de Educación, pues un poco para validar lo que nosotros mismos pensamos de nuestro propio funcionamiento con aquello que perciben pues el resto de agentes sociales y educativos. Te has referido a Castilla-La Mancha y entonces vamos a pasar a Castilla-La Mancha. Noemí, ¿qué puedes aportar? En Por alusiones. Por alusiones. Bueno, me sitúo en el punto de partida quizá para abrir ahora lo que vaya viniendo después como contenidos y demás, porque es verdad que vamos a empezar hablando de la evaluación y la supervisión. No son exactamente lo mismo, pero es verdad que en nuestras funciones, en nuestro ejercicio, en nuestra práctica están. Y a veces las cosas que están en nuestra práctica cometemos el error de verlas solo como que nosotros somos los ejecutores, los protagonistas, que la inspección hace eso, evalúa, supervisa. Y tenemos que vernos desde los dos ángulos, tenemos que adquirir más costumbre y más hábito de vernos también como evaluados, coevaluados, como decía Lucía, somos una pieza más en un sistema educativo. En un sistema educativo que compartimos, que tiene sus luces y sus sombras, que cada uno de nosotros de manera personal o de manera colectiva le haríamos unas propuestas o lo que fuera, y en esos procesos la evaluación nos afecta como agentes evaluadores, pero también como sujetos de evaluación. Y quizá ahí es un poco donde la reflexión tengamos que situarla, porque cuando hablamos, y me refería a eso como el punto de partida, de una inspección eficaz, que estaba en el título, la evaluación tendrá que sumar a eso también, tendrá que contribuir a que nuestra función la hagamos mejor y nuestra función suma en todo el sistema y en todo el servicio público. Por las referencias a Castilla-La Mancha, es verdad que Silvia, compañera de ADIDE y ahora también inspectora central y amiga, exponía el otro día muy claramente cuál es nuestra parte allí más innovadora, más un poco lo de hacer una evaluación del conjunto, del servicio que prestamos. Y además hacerlo con esos tres dimensiones que quizá a todos la profesional nos suena, pero muchos de vosotros por el pasillo después habéis comentado lo de evaluar la competencia ética de cualquier colectivo profesional, por mucho que esté escrito en las normas, no deja de ser un poco un atrevimiento, un qué va a salir de aquí, que parece que cuando hablamos de ética hablamos de elementos subjetivos solamente, ¿vale? Además de ponerlo en valor, a mí me gustaría pues también contaros un poco que en Castilla-La Mancha esta parte colectiva no va sola, sino que tenemos experiencia de evaluar y también está arreglado la evaluación individual del ejercicio profesional de cada uno de los inspectores y inspectoras, igual que de cualquier otro profesional docente. ¿Y por qué lo pongo en valor así de manera un poco en esta primera intervención que todavía me pilla con los nervios y con el resto? Pues porque creo que en esa parte de evaluar y no devaluar el sistema educativo ni la inspección, tenemos que ser capaces también de equilibrar lo que cada uno sumamos y es lo individual y lo que colectivamente sumamos. Y si al final aquí hubiera algo que choca o que chirría o que no se entiende, en mi opinión, tendríamos que tender a que lo colectivo siempre aporta más, siempre tiene un valor añadido que también se ha citado estos días, que es superior a la de muchas evaluaciones particulares individuales que cada uno de nosotros y nosotras pudiéramos superar. Entonces, no sé si he respondido, pero orgullosa del crecimiento en evaluación de Castilla-La Mancha, pero también retada a que todos, colectivamente, esa evaluación nos vaya dando valor añadido. Demetrio creo que tiene algo que aportar en este aspecto. De mi parte, buenos días en primer lugar a todos y a todos y un agradecimiento muy personal. Espera un momento. Ahora sí. A Lucía por lo bien que habla, sois conscientes ya porque es público, por lo bien que organiza, no solo ella y todo el equipo que le ha acompañado, y no sé si agradecerle o menos el que me haya obligado a estar aquí,
porque lógicamente cualquiera de vosotras, cualquiera de vosotros podría igualmente reflexionar como cualquiera probablemente de los 4 que estamos aquí sentados y especialmente en mi caso. Pero para mí es un placer también estar aquí. Aquí hay mucho amor, Martín. Ahí hay mucho amor. Es un amor compartido. Yo trasladaré también alguna reflexión, algún comentario. Tomadlo si queréis desde el ámbito de lo personal, de qué dice Demetrio, este inspector que lleva ya, viejo inspector que lleva ya más de 30 años en este oficio, en esta hermosa actividad profesional que diría mi buen amigo y compañero Tomás Secadura, desde los tiempos de la fundación de ADIDE del año 90. Pero a la vez presidente de Madrid, pero no querría yo atribuir a Madrid comentarios que yo voy a hacer, porque voy a hacer además... Voy a intentar trasladar no opiniones, sino criterios, comentarios generales. Y yo querría trasladar un comentario positivo, optimista. Yo creo que los inspectores y las inspectoras tenemos una cierta tendencia a fustigarnos a veces en nuestro quehacer profesional, en nuestras actuaciones, en lo que planificamos, en lo que ejecutamos y en lo que evaluamos. Y hemos empezado por evaluación. Luego, si hay tiempo, hablaremos de eficacia y hablaremos de competencial y hablaremos de algunas cosas más. El sector educativo, el ámbito educativo, es probablemente el ámbito social, después de una experiencia, quiero pensar que larga, aunque nada más sea por los años. Yo no sé si soy un buen padre de familia, o lo he sido. Aspiro a ser un buen abuelo de familia, pero mi María y mi Arturo no me acaban de dar la ocasión de ser un buen abuelo de familia. Pero aspiro a serlo, no pierdo todavía esa esperanza. Desde ese aspirante a ser buen abuelo de familia, yo creo que el sector educativo planifica en principio muy bien por contraste con otros sectores sociales o económicos o productivos, ejecuta razonablemente bien, y ahora hablaremos de alguna de esas cosas desde la perspectiva de la Inspección de Educación, y evalúa también bien. Si nos unimos a ese ámbito, puesto que al fin y al cabo la inspección no está ajena al sector educativo, entre otras cosas porque lo supervisa y entre otras cosas porque de ahí procedemos todos, luego si procede, y en ocasión hablaremos de los ingresos y de los accesos a la función pública. ¿Planificamos bien desde la inspección? Cada vez mejor. En este momento ya son muchas las comunidades autónomas que planifican a través de planes plurianuales. Y primer mensaje que quiero lanzar al colectivo: si alguna comunidad autónoma sigue trabajando con planes anuales, en el curso 23-24 eso está vetado, o debiéramos hacer que esté vetado. Tenemos que trabajar con planes plurianuales. La perspectiva madrileña desde hace un par de años es de 4, algunas comunidades también están en ello. Creo que tenemos que ir a los planes plurianuales, 4 años, con planificación ya luego anual que concreta y desarrolla el plan plurianual. Planificamos bien, ejecutamos bien y evaluamos bien. Desde la planificación semanal que hacen cada uno de los equipos de distrito, de demarcación, hasta la reunión de evaluación que hacemos sobre lo planificado, sobre lo ejecutado, hasta las reseñas de visita, hasta la emisión de los informes, que en definitiva también es un procedimiento de evaluación de nuestra actuación profesional, y traslado a, y si luego hay ocasión hablaremos de dar publicidad a los informes de inspección y hacer informes de sistema más que informes micro o informes individuales. En consecuencia, no nos fustiguemos demasiado porque quiero poner por contraste una breve reflexión. Año 2007, Ley 7/2007, y aquí todo el mundo es muy sabido y muy escribido. Estamos hablando del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 20, año 2007. Evaluación del desempeño de la función pública, ¿por qué no de la función inspectora? Hemos ido mucho más y mejor que en el resto de las administraciones públicas, locales, autonómicas o administración central, y experiencias ha habido y se han comentado en la sala y se han detallado. Yo creo que ahí tenemos mucha satisfacción que sentir por lo que planificamos, por lo que ejecutamos y por lo que evaluamos, lo cual no está que podamos mejorar, faltaría más. Los inspectores siempre somos ambiciosos, siempre tenemos un Ítaca al que tendemos, pero en este camino, en este viaje, yo creo que compartimos, comprendemos e intentamos mejorarlo, ¿cómo no? Eso suena genial. Y vamos al debutante, porque creo que debuta al menos en estos aspectos de charla y de moderación. ¿Podrías comentar algo que no hayan dicho tus compañeros? Luis, representante, presidente de Asturias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Reitero el agradecimiento a la organización por haberme invitado, pero sobre todo considero que es un lujo poder estar aquí con tantos profesionales, con tanta cualificación, con tanta experiencia, y la verdad es que me siento
bastante impresionado porque tener que hablar yo cuando seguro que cualquiera de vosotros, como muy bien decía Demetrio, podía hacerlo más y mejor. Tengo por ahí a mis compañeros que seguramente tendrían que decir mucho más, pero bueno, intentaré sobre todo aportar un poco de lo que hacemos también en Asturias. Pero además considero que es un enorme placer compartir con 3 amigos después de este tiempo y con tanta experiencia. Y para ilustrar esta humildad con la que yo estoy aquí, pues me atrevo a citar a Wilcox, que decía, es una osadía tratar de asesorar si no conoces. Pues es una osadía para mí tratar de hablar de cosas cuando se tiene poca experiencia. Así que disculpad mi osadía en este caso, ¿de acuerdo? De las cosas que los compañeros y el compañero y las compañeras fueron diciendo, las suscribo todas. Quizás yo añadiría que bueno, es una de las tareas que más nos ocupa, más tiempo nos ocupa en esa recogida de información y que da esencia a nuestro trabajo, porque está en nuestras funciones y por lo tanto da esencia a nuestro trabajo. Evaluar a la inspección, sí. Y al igual que pedimos cuando se evalúan los centros, la demanda sería con unas dimensiones adecuadas, con unos ámbitos bien definidos, con unos indicadores bien definidos y, sobre todo, como ya mencionó alguno de los compañeros, que sea respetuosa, en todo caso, pues, con las personas sujeto de evaluación, es decir, teniendo en cuenta todo lo que es la ética profesional y los principios que aparecen en el Estatuto Básico de Empleado Público, en su artículo 52, todos esos principios. Lo que comentaba Lucía de la necesaria triangulación, desde luego. En el caso de Asturias, por mezclar un poco, sí que hacemos bastante autoevaluación, centralizada en las actuaciones, de forma colegiada y también al finalizar el plan de actuación. Tenemos algún atisbo ya de evaluación externa, de algunos centros de usuarios, de ese asesoramiento, etcétera, pero todavía nos faltaría algún avance en este sentido para dotar de rigor esa recogida de información, porque entiendo que la evaluación, esa recogida de datos, de información, tiene que llevarnos a tomar decisiones y esas decisiones que estén orientadas sobre todo a mejorar el servicio público que prestamos, que es la razón de ser, pues, de nuestro trabajo. Y creo que también, en ese sentido, debe llevarnos a transformar modelos y, sobre todo, a reflexionar, fruto de esa recogida de información, sobre la carga burocrática, que es otro de los elementos que también tenemos ahí, y el liderazgo pedagógico organizativo. Cómo está esa recogida de información que nos lleva a reflexionar sobre eso, para poder realmente hacer lo que creo que debemos hacer, que es estar muy presentes en los centros y, sobre todo, acompañar en esa parte. Y quizás menos en esa otra parte que ya algún otro ponente en este congreso mencionó, de lo de ser administrativos en gran medida. Yo creo que lo importante es al menos es iniciar el camino de esa cultura de la evaluación también en la inspección y, por lo tanto, creo que esa sensibilidad para hacerlo y esa conciencia de que lo tenemos que hacer para esa mejora, pues dentro de este contexto en el que estamos, dice, creo, mucho de nuestros servicios. Veo que ya nos hemos metido de lleno en el lema y en el motivo principal de este coloquio, que es por una inspección eficaz y competencial. Ahondemos en ello. Demetrio, por favor. Veo que tú has dicho antes que se han conseguido mucho y es motivo de satisfacción, pero queda mucho por recorrer, ¿no? Yo tengo una sensación, después de estos 2 días de congreso y de las tardes, noches y de los intercambios, que hemos lanzado un mensaje crítico con la realidad, lo cual es, yo creo, que legítimo, lo cual es razonable, pero yo, no sé si porque soy optimista, quiero lanzar un mensaje positivo. Yo sé en qué sistema educativo entré al principio de los años 80. Sé en qué inspección entré en el año, creo que fue en el 89, si no recuerdo mal. Y por contraste con aquel sistema educativo en el que yo estudié o en el que yo comencé ejerciendo
Por cierto, uno puede, de la noche a la mañana, después de un concurso oposición, desde la calle, y no voy a poner ningún adjetivo a la palabra o al sustantivo calle, puede convertirse en diplomático, en abogado, en juez, pero no puede convertirse en inspector de educación. Necesita 8 años de ejercicio como funcionario público. Quiero hacer un hurra, un pro por este oficio nuestro compartido. Accedemos, que no ingresamos, accedemos desde otro puesto público. Digo, ese contraste de aquella educación que yo viví. Yo empecé la universidad cuando había una persona muy mayor que estaba agonizando en el Hospital de la Paz. Desde aquel sistema educativo en el que yo inicié mis pasos, o desde aquella inspección a la que me incorporé, que tenía en aquel momento asignado el nivel 24, y yo venía de un instituto donde tenía el nivel 26, ha pasado mucho, y ha pasado mucho para bien. Yo creo que han pasado muchas cosas y las hemos hecho entre todos, y en alguna medida desde la fundación de ADIDE, yo tuve ocasión de estar allí en el año 90, hasta hoy hemos cambiado mucho, y hemos cambiado mucho para bien. Y quisiera básicamente resaltar un par de ideas solo. Si nos creemos lo que somos, si nos creemos lo que la ley establece que somos o lo que representamos, desde el artículo 27.1 de la Constitución, que todos os lo sabéis muy bien, todos, reitero, todos tienen derecho a la educación. Si a partir de ahí pasamos a la LOE con sus sucesivas modificaciones, por cierto, otra recomendación de viejo no sé qué, si leemos la LOE con los amarillitos de las modificaciones introducidas por la LOMLOE, ¿cuánto podremos aprender y reflexionar con esos amarillitos de esas incorporaciones incluidas en las funciones, incluidas en las atribuciones, pero especialmente incluidas en los principios de actuación en el artículo 153 bis, nuestro artículo de ADIDE, por llamarlo de algún modo? Creo que la presidenta anterior ha hecho alguna reflexión a ese respecto. Todos tienen derecho a la educación y nosotros somos sus garantes, porque las administraciones públicas ejercen la inspección a través de este cuerpo de funcionarios, de inspectores de educación. Yo creo que ahí estamos, ahí queremos estar y ahí queremos seguir. Y, lógicamente, habría que hablar de lo competencial. Y yo lo competencial empezaría pensando y reflexionando desde el acceso a la inspección de educación. Yo creo que ahí soy muy crítico, Nuestra realidad, después del análisis que hemos hecho hace unos meses desde ADIDE de lo que sucede en Rioja, de locos, o lo que sucede en tantas otras comunidades, incluido Madrid, o desde los tribunales donde los responsables políticos de las administraciones designaban al presidente y a todos y cada uno de los vocales. Y no hablo de la Edad Media, hablo de anteayer. Esto está cambiando y ha cambiado radicalmente. Yo creo que en el tema de acceso hay tantas cosas que cambiar y creo que tenemos un razonable consenso y unas razonables propuestas desde ADIDE en cooperación con los demás, en cooperación también con las demás organizaciones que representan a la Inspección de Educación, para que el nuevo reglamento, el nuevo Real Decreto que la ministra yo creo que dio por razonablemente consolidado públicamente, podamos cambiarlo. No voy a entrar en muchos de los detalles que podría y ya me encantaría, pero estamos en una mesa redonda, no en una ponencia. Y luego, lo competencial en nuestra actuación profesional. Desde un mundo cambiante, desde un mundo educativo cambiante, desde un sistema educativo que pretende ser competencial, ¿cómo no vamos a hacer que un acceso y una actuación inspectora sea también competencial? Si hay tiempo y ocasión y tenemos posibilidad, pues a lo mejor detallamos alguna cosa. Muchísimas gracias. Lucía, ¿qué opinas? Bien, pues volviendo un poco al origen de la pregunta, ¿no? El tema de la eficacia y de la eficiencia. Yo creo que un poco que lo que está encima de la mesa en este momento es nuestra capacidad para resolver y para proceder sobre aquellas cuestiones que el sistema educativo, las unidades centrales, la comunidad educativa nos plantea. Si vamos a la RAE, tenemos claro cuál es el significado de estos palabras, ¿no? Eficacia, hacer las cosas bien, hacerlo, lograr hacerlo, y eficiencia, hacerlo a la primera y además con los recursos adecuados y que estos sean los menores posibles. Quiero decir, estamos hablando de rentabilidad. ¿Por qué un poco este planteamiento? Porque
Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Demetrio. En cuanto a las mejoras, faltaría más. Por supuesto que hemos avanzado muchísimo, pero también creo que hemos de ser críticos y creo que hay cuestiones que debemos de revisar y tiene de nuevo que ver con el tema de la evaluación. Sobre todo, estamos en un momento donde todos somos conscientes que los medios que nos acompañan son muy diferentes también a los que teníamos hace muy poco incluso. Y esto tiene que revertir de una manera clara en cómo llevamos a cabo nuestro trabajo. Se nos reconoce la valía para ejercer nuestra profesión. Tiene que ver con la competencia. Ser competente es tener las herramientas, ser apto para algo o tener la formación suficiente como para poder llevar a cabo una tarea cualquiera que sea. El kit de la cuestión es cómo desarrollamos esta tarea dando garantía de esa eficacia y de esa rentabilidad de los recursos que la ciudadanía nos exige y la sociedad nos exige, porque en la base de este discurso está el hecho de que no podemos olvidarnos de que somos un servicio público y que como servicio público hacemos uso de los recursos de todos y todas los ciudadanos y por tanto se merecen que nuestra gestión sea excelente. Por tanto, procedimientos sostenibles. Creo que ahí, y tenemos compañeros expertos en la materia, ¿no?, que trabajan por mejorar esos procesos para precisamente caminar hacia esa eficacia y esa rentabilidad y esa eficiencia y efectividad que necesitamos. Todos hemos sido ovejas antes que pastores, ¿no? Y creo que también un poco ese ejercicio de no olvidarnos de esto, porque para eso se nos exige una formación previa y una experiencia previa en los cuerpos docentes. ¿Para qué se nos exige esto? También en el nuevo Real Decreto de Acceso, que va a quedar clarísimamente, pues básicamente por esta cuestión obvia. Hay que haber sido oveja para ser un buen pastor, ¿no? No sé muy bien cómo es. Y un poco esa sería la idea, ese volver atrás, reconocernos en otros roles que llevamos en nuestra maleta para entender en cada momento de qué manera damos respuesta a aquello que nos llega cada día, no importa de cuál procedencia, dado que estamos un poco siempre actuando como bisagra, ¿no?, entre las unidades administrativas y los centros y al final la ciudadanía en general. Esa sería un poco mi visión. Luis. Bueno, Lucía se centró más en la eficacia. Yo voy a intentar focalizar más en la parte competencial. Si partimos de la definición de competencia como esa capacidad, aptitud para, a partir de los conocimientos, lograr el éxito, pues tenemos para hacer eso, el inspector dentro de la norma, dentro de nuestras funciones y dentro de nuestras atribuciones, tenemos dos tipos de competencias, entiendo yo. Esas competencias específicas, disciplinares, en las que, permitidme decir que creo que nos encontramos más cómodos y además creo que son las que más nos identifican, más fácilmente nos identifican. Todo aquello de, bueno, pues la parte más legislativa, pedagógica, etcétera, etcétera. Sin embargo, también están las otras competencias, las competencias genéricas, personales, que son las que de forma transversal y transferidas en distintos contextos contribuyen a que esas competencias específicas, privativas y exclusivas quizás en este caso de la inspección, puedan llegar a conseguir ese éxito escolar. Dentro de las competencias específicas, creo, a mí me llama especialmente la atención, sobre todo por esa necesidad que tenemos en el momento actual con el sistema educativo desarrollándose, la nueva ley de educación, la parte pedagógica, esa parte pedagógica, esa competencia pedagógica para poder liderar transformaciones, cambios e innovaciones en los centros. Es una de las competencias que dentro de las específicas me llaman especialmente la atención. La legislativa porque nos ocupa el día a día de nuestro trabajo en esa tarea nuestra de informar y de intervenir cuando hay alguna cuestión en este sentido.
La competencia digital, que es una de las que identificamos fácilmente en esta última época por las circunstancias que conocemos. La parte de supervisión en la que habitualmente nos encontramos en ese día a día, con esa supervisión que sea respetuosa con la vida de los centros, con los profesionales y demás, y que adopta esas dobles vertientes que son la recogida de información y verificación, tanto directa como indirecta. Donde nos encontramos más cómodos, sin duda, es en la de intercambio interpersonal, la recogida directa. Pero las otras competencias, las competencias más personales y más genéricas, que están ahí y que quizás desde el punto de vista más teórico reconocemos como importantes, sin embargo, después en mi modesta opinión, no están tan presentes pues, en los ámbitos de la formación para la inspección y quizás quedan, como luego hablaremos probablemente de la formación, en el ámbito del autoaprendizaje, de la autoevaluación, etc. Esas cualidades personales que hacen que, como comentaba al principio, esas competencias específicas puedan conseguir, en combinación con ellas, pues conseguir el éxito escolar. Y me parecen especialmente importantes toda la parte que tiene que ver con la inteligencia emocional. Ese autorreconocimiento de las emociones, esa autorregulación, esos elementos que están ahí y que todos más o menos reconocemos, pero que después pues quizás no han sido objeto de esa formación tal como yo entiendo. Esa parte importante que es la comunicación, la fluidez, la capacidad de trasladar el mensaje de forma adecuada en esa tarea tan importante que tenemos de asesoramiento. Y creo que es un elemento para llamar la atención y para focalizar atención en él. Y otro elemento importantísimo, otros ya para acabar, dos elementos importantes, como son el tema de la creatividad. Esa capacidad de buscar alternativas y soluciones partiendo de la realidad y de la situación en la que viven los centros en cada momento y en cada situación. Esa me parece una de las cualidades personales importantísimas. Y finalmente, lo del trabajo en equipo, que parece que trabajar en equipo sabemos todos, pero sin embargo quizás trabajar en equipo consiguiendo, como decía Martín en su presentación en ECANE, esa sinergia que suponga la suma más que la individualidad, creo que es motivo especialmente de atención. Creo que tenemos competencias específicas y la mayoría de nosotros tenemos, quiero pensar, competencias personales y genéricas, pero creo que deberíamos seguir también poniendo mucho énfasis en estas otras, porque en la formación quizás estamos poniendo más peso en las específicas y disciplinares. Y yo creo que para acabar, esas competencias son tantas de un tipo y de otro que casi tendríamos que aceptar la frase de Spiderman: grandes poderes para grandes responsabilidades. Muy interesante. Noemí, ya vamos a acabar este punto de partida. Pues cerrar esta ronda a mí me hace, y me disculpáis, que estando de acuerdo con mis compañeros y el modo tertulia un poquito así como estamos, aunque no interactuemos como lo hacemos en ambientes más informales, me hace irme un paso más atrás de donde ellos se han situado. Porque tengo la impresión de que hemos generado un discurso educativo que utiliza términos sin que quizá hayamos hecho la reflexión sobre qué queremos decir cuando decimos ciertas cosas. Y entonces, como que ahora mismo, por supuesto que no queremos, que queremos ser una inspección competencial también, porque venimos hablando de las competencias en la educación, de lo que implica una enseñanza, un aprendizaje competencial, las competencias de los equipos directivos, toda esa parte. Pero creo que contextos como este, que tan afortunadamente y con tanta competencia y eficacia han gestionado desde AEDI de Valencia, nos sirven también para, por lo menos, aunar el significante y el significado de lo que queremos decir. Porque todos igual no medimos la eficacia o no tenemos los mismos indicadores de eficacia, de eficiencia y de competencia
aplicados a nuestra función profesional como inspectores e inspectoras de educación. No sé si me entendéis por dónde quiero ir un poco con esta última intervención de esta ronda. A lo mejor algunos llevamos en nuestra mochila pues aquello de contar informes, cuántos hemos hecho, cuántas horas hemos dedicado, cuántas propuestas hemos elevado a la Administración, cuánto, que es relevante, yo no le quito la importancia, pero deberíamos plantearnos el para qué estamos aquí dentro de un sistema que es complejo. Creo que era ayer, porque estos días han sido tan intensos, ya no sé si era ayer o antes de ayer, los directores hablaban de que echan en falta una inspección propositiva. Y esta misma reflexión que se me estaba viniendo a la cabeza hablando de nosotros como profesionales competentes, es decir, cómo medimos o cómo reglamos o cómo vamos a planificar nuestra actuación para ser propositiva. Modelos se me ocurren, quiero decir, poder sentarnos con un centro, y para mí el centro es el referente, con más tiempo, con más calma, dejar de hacer determinadas tareas que son administrativas sin más, que tienen su valor, pero que las que son sin más no serían las propias de un colectivo como el nuestro. Para, a partir de su contexto, valorar, conducir, sumar a la mejora del sistema educativo, para mí sería un referente de que estamos aproximándonos a esa inspección que es un poquito más competencial que lo era ayer. ¿Y cómo medimos eso si además cada contexto es distinto? Hemos escuchado aquí a las compañeras de Francia que nos hablaban desde una realidad político-administrativa distinta a la nuestra. Y a veces caemos también en cuestionar porque si fuéramos, copiaríamos, haríamos, dejaríamos de hacer. Pero es que nuestro contexto no es ese, ni sería bueno que intentáramos actuar y ser una inspección responsable, eficaz y competente partiendo sobre ideas que no son nuestro contexto real. Por lo cual yo creo que para andar ese camino, que se tiene que traducir, y lo ha dicho Demetrio, en los procesos de acceso a la propia inspección, en la formación que decía Luis, en todo eso, para hacer eso quizás necesitamos una reflexión previa sobre qué queremos decir cuando decimos ciertas cosas. Porque uno de los riesgos que tenemos, además como conocedores del sistema educativo en su conjunto, es que hagamos mucho discurso vacío y dejaríamos de ser lo competentes que predicamos o aspiramos si nos estuviéramos quedando solo con términos que no sabemos ni siquiera si estamos de acuerdo o no en que queremos ir en ese camino. Ojalá se materialicen estas ideas, se lleven a la práctica por bien de toda la sociedad. Empezamos una nueva ronda, si os parece. La ministra de Educación estuvo aquí hace 2 días y valoró muy positivamente vuestro trabajo, que sois la base de la nueva ley de educación, sois el motor de alguna manera. Pero yo quería incidir y prometió una nueva normativa básica que os dé estabilidad y que de alguna manera pensáis que estáis esperanzados en esta nueva normativa, en este nuevo decreto. Empezamos por la anfitriona, ¿no? Indudablemente, indudablemente. La ministra se refería a un trabajo que se viene realizando también en colaboración con otras organizaciones profesionales durante ya, pues, creo recordar, más de un año y medio aproximadamente ya, y bueno, que está ya en fase de consulta, ¿no? Y hay un borrador y que acomete aspectos que son de absoluto interés y relevancia para el colectivo inspectoras. Es necesario, es absolutamente necesario que se regulen de una manera, estamos hablando de una norma mínima, básica, de carácter estatal, que lo que pretende es un poco marcar cuáles son las funciones que compartimos en todo el Estado, todos los profesionales que nos dedicamos a esto de la inspección, y también delimitar cuestiones que tienen que ver con la carrera profesional y con el tema del acceso, que quizá haya sido uno de los temas que ha ocasionado más debate en cuanto a cómo debía de materializarse y bajo qué requisitos y condiciones se podía acceder a la inspección. Se ha llegado a un consenso. Yo creo que todos los que hemos participado de una u otra manera en esta propuesta estamos muy satisfechos de la iniciativa y también del acuerdo conseguido, que no es el que ha querido
únicamente un colectivo, sino que se ha llegado un poco, que es como debieran de ser las cosas, ¿no? Llegar a consensos. Y volviendo al tema del acceso, que yo creo que es de lo que estamos hablando básicamente aquí, tiene mucho que ver pues con lo que estamos mencionando aquí. Estaremos de acuerdo que los temarios, empezando por los temarios de inspección, son totalmente anárquicos, desconectados de las tareas que después tenemos que necesitar, y que en estos momentos pues uno supera a la oposición, pero cuando llega a su dirección territorial, a su delegación, pues le tiemblan mucho las piernas, pero mucho. Yo creo que todos tenemos esa idea de ese primer día que llegas y dices, bueno, ya he aprobado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y suena el teléfono y rezas para que te lo sepas, porque que me lo sepa. Y aprendes enseguida, no se preocupe, tomo nota, déjeme su teléfono, le llamaré. Bueno, ¿qué intento decir? Pues que la tarea inspectora no es fácil porque requiere primero muchísimos conocimientos. Y no creo que eso sea lo más difícil, que sí, por el volumen además, pero de alguna manera lo tenemos en esa memoria externa de la que nos hablaban ayer también en alguna de las ponencias. Pero además hay que saber interpretar la norma en beneficio del ciudadano, en beneficio de los menores, de una forma plural, sosegada y compartida con tu equipo, con tu servicio. Y eso se aprende con la experiencia y se aprende fijándote. Yo miro mucho a mis compañeros más vintage que yo también soy un poco vintage ya, pero miro a los que lo son más porque lo de la experiencia es un grado, es así. Por lo tanto, el sistema de acceso tiene que adecuarse a las necesidades que nos exigen en este momento nuestras tareas, y estas competencias de las que hablamos tienen que estar presentes en ese proceso de valoración. Por tanto, por un lado, se pide un cambio en los temarios, una actualización de los temarios, una reducción de los temarios, probablemente un cambio en el orden de las pruebas. Bueno, veremos al final cómo queda todo esto. Ya sabéis que lo que se dice aquí tiene que ver con una propuesta, no hay nada publicado todavía, como bien saben todos. Y después tiene que ver con ver cómo se nos valoran esas competencias de las que hablamos y que son absolutamente necesarias. Es obvio, ¿no? Trabajamos con el lenguaje, trabajamos con la comunicación, tenemos la obligación de dominar ciertas herramientas informáticas. Esto ya no es una opción, quiero decir, y hay gente muy joven que tiene una experiencia en ese sentido, y otros pues que la tenemos menos, pero bueno, pues hay que dedicarle tiempo y tenemos que acceder ahí, porque esa es la manera como ahora vamos a funcionar. Un poco va por ahí. Es la digitalización. La digitalización, el motor de este nuevo cambio. Yo creo que ahí, por complementar lo dicho y bien dicho por Lucía, todos sabéis que en Adide se constituyó un grupo de trabajo hace un par de años donde participábamos, pues entre otros Noemí y yo, pero también un compañero de Cataluña, compañero de Extremadura, compañera de Andalucía, para reflexionar sobre qué reglamento específico y básicamente sobre qué acceso, y un acceso básicamente competencial, queríamos para la futura inspección. Porque partíamos de una reflexión crítica después del análisis que hicimos en todas y cada una de los ámbitos territoriales, de las comunidades autónomas y de la normativa del Estado, que lo que tenemos y lo que teníamos hace un par de años no nos parecía, y voy a decir una frase fuerte, en absoluto adecuado. Os doy dos datos. El actual reglamento está aprobado por un Real Decreto, es un Real Decreto del 2007. El decreto del 2007 derogaba al anterior decreto de regulación de esta misma materia, que era del 2003. Es decir, el decreto del 2003 estuvo vigente 4 años. El del 2007 sigue vigente, bastante más de 4 años. Y han pasado algunas cosas desde el 2007. Segundo elemento, ese reglamento, aprobado por el Real Decreto, regula el acceso a los cuerpos docentes y en un apartado específico, una serie de articulados referido a la inspección de educación. Es un enorme salto cualitativo que la inspección se regule para sí misma a través del reglamento específico que ahí se establezca. Y las propuestas que ese grupo de trabajo, después de unas noches de videoconferencias intensivas, estábamos en los tiempos de la pandemia y la videoconferencia de las 8 a las 11 de la noche era
Josep me está mirando y se sonríe, Cataluña, y por ahí estará la compañera de Almería que también me sonreirá, espero, porque también compartimos experiencias. Rubén, Extremadura, no ha podido venir al Congreso por incidencias personales. Fue aprobado por la Junta Directiva de ADIDE con fecha 31 de marzo de 2021. Quiero decir, 31 de marzo de 2021, nuestra organización técnica, profesional y democrática, la palabra democrática yo querría resaltarla, porque eso es lo que somos, es lo que quisimos ser a partir del 90 y es lo que seguimos siendo, determinó unas 20 claves vinculadas a el nuevo acceso que queríamos para la Inspección de Educación. Por otro lado, respetuoso con la norma, respetuoso con la ley, como no puede ser de otro modo, concurso-oposición. Lo repito, concurso-oposición, a pesar de lo que alguien desde fuera haya podido decir en algún momento en el camino. Y además, en paralelo a la modificación que la sociedad necesita y que las administraciones tienen que promover de ingreso a otros cuerpos de las administraciones públicas o de acceso en los casos en que haya acceso por promoción. Evidentemente, ¿por qué? Por una reflexión crítica. La realidad que tenemos no nos satisface. Ni el actual sistema de composición y designación de los tribunales, ni las dos fases de concurso y oposición. El concurso en este momento está muy degradado. Probablemente la fase de concurso que mide la experiencia profesional como funcionario docente, el ejercicio de puestos de responsabilidad institucional en los centros, etcétera, etcétera, la formación, debe tener una relevancia hacia el futuro que no tenía en el pasado, ni siquiera tiene en el presente. La fase de oposición, evidentemente, lo hemos comentado. El orden de actuaciones en la fase de oposición no es neutro. Y si empezamos por el temario A y ahí hacemos la criba o hace la criba el tribunal, evidentemente estamos sesgando qué inspectores e inspectoras queremos hacia el futuro. Y creo que esa no es la postura de ADIDE. ADIDE quiere otra cosa, no la aleatoriedad que puede dar el temario A. Tuve suerte, no tuve mucha suerte, me ha tocado un tema que domino porque en él ejerzo. La educación de España en el exterior. Sí, no, podría citar muchos de los temas del temario A que bien conocéis, que son inadmisibles, por retomar una expresión que se ha dicho aquí en la casa ya. Retomo otro asunto, el tema de los materiales. Sabéis todos las encerronas que tuvimos cuando accedimos cuando ingresamos en los cuerpos docentes desde la calle. Ese no es el objetivo. Se han incorporado ya el acceso a materiales. Creo que la pionera fue el País Vasco. Creo que todas las comunidades permiten ya el acceso a materiales y habitualmente ya de manera electrónica. En el reciente pasado probablemente hay algún cambio, salvo Cataluña, Extremadura o La Rioja. Quiero decir, el inspector no es el que más sabe. El inspector es el que mejor sabe hacer de aquello que se le pide que sepa. No es el que tuvo más suerte o no más suerte, sino es esa otra persona. Estábamos hablando de competencial, aunque a lo mejor tenemos que ponernos de acuerdo, Noemí, en qué queremos decir cuando decimos competencial, no se me escapa. Y me lanzo así. Y en lo que queremos decir cuando hablamos, por ejemplo, de un nuevo acceso. Porque citaba a Lucía, y es un tema que todos hemos comentado, la reducción de los temarios. Pero no es solo una reducción cuantitativa, es también una interconexión de temas. Es la posibilidad de movilizar lo que sé de un escenario para aplicarlo en otro. Porque la vida no sucede, tampoco la vida inspectora sucede en capítulos. Es decir, no digo esto es de función pública y el resto ya es de evaluación, sino que las situaciones que abordamos a diario exigen la conexión de saberes distintos, de habilidades distintas. Me encantó que ayer el ponente hablara de habilidad jurídica, porque no es saberse la norma que afecta a cada caso. Y eso va a conllevar o debe conllevar a todo nuestro colectivo a una modernización, por utilizar un término, no solo de cómo accedemos, sino también de cómo hacemos las cosas que hacemos a diario. Hablando del acceso, todos estamos de acuerdo, o la mayoría estaremos de acuerdo, en la necesidad de un periodo de prácticas. No solo por el trámite que supone dentro de un acceso el que durante determinado tiempo estoy acompañado o acompañada de alguien con más experiencia, pero es que igual después de 10, de 15, de los años que sean en el ejercicio de la profesión, hay una tarea que me cae por primera vez. O hay una situación que es la primera vez que abordo, o el mundo ha cambiado tanto que lo que había hecho en situaciones anteriores no me sirve ahora, ¿vale? Y ahí, sin tener el concepto de prácticas de la misma manera, yo creo que tenemos que tener herramientas suficientes
pero también definidas formalmente, no solo desde la solidaridad y el compañerismo que después tenemos en los servicios, para dar respuestas colectivas, compartidas, que suponen el aprendizaje común de la organización para dar nuevas respuestas a nuevos retos y nuevas situaciones de nuevos tiempos. Hablamos de la flexibilidad a veces como una disculpa, ¿vale? Pero la flexibilidad debería estar contemplada en nuestro modo de trabajar, porque nuestras respuestas no son matemáticas. La norma no es un fin en sí mismo para que digamos he cumplido, no he cumplido este precepto normativo que toca el tema X, sino que tenemos que ajustar las respuestas a contextos, a necesidades, a posibilidades de rendimiento. Se lo estamos pidiendo a los centros, pues debiéramos nosotros hacerlo por delante también. La carga de trabajo, incluso que tenemos o como organizamos cada uno de nuestros servicios, no puede ser matemática. Un inspector, una inspectora, 15 centros educativos que supervisar. La habilidad personal y profesional de cada uno de nosotros debe dar un modo de definición, pero también las características de los propios centros, el entorno, la situación en la que estamos, la organización del servicio para las tareas comunes debiera contemplarse también. Entonces, todo eso, yo me quedo un poco con alguna palabra de la ministra en lo que afecta a la definición de nuestra profesión. No se pone solo en la norma con literalidad, se pone con espíritu de la norma también, y yo creo que ahí está muy bien que como asociaciones profesionales, y lo digo en plural porque es muy satisfactorio formar parte de una federación, pero es también muy satisfactorio ver las diferencias particulares que desde cada comunidad podemos tener y el por qué las tenemos, y eso nos hace complementarios también y nos ayuda a aprender unos de otros. Entonces, en esa nueva ordenación normativa que está por llegar, yo creo que ADIDE, fundamentalmente desde la federación, pero también desde los ámbitos territoriales, tenemos mucho que aportar sin perder de vista estos criterios que compartimos: la flexibilidad, la adaptación, el aprendizaje a lo largo de la vida aplicado también a la función profesional, y debe ser una reflexión y una aportación colectiva, donde sumamos todos, el que acaba de llegar, el que no ha llegado pero nos ve desde fuera, y quien lleve aquí muchos más años o lo que sea. Bien. Luis. Yo, si me permitís, vuelvo a retomar el inicio que comentabas de lo que dijo la ministra. Y lo retomo porque me parece importante esto de ser motor. Sobre todo porque lo ligaría con un tema que también comentaron algunas de las personas que estuvieron aquí presentes, que es la importancia de la presencia de la inspección en los centros. Por lo tanto, ya lo dijo también Noemí, una presencia proactiva, una presencia respetuosa, una presencia sobre todo cercanía y de acompañamiento, pero también desde dos cualidades que yo antes, cuando hablaba de las cualidades personales, me parecen importantes, que es desde la prudencia, que es necesaria, y desde la discreción, que es cómo, interpretando ese contexto, podemos aplicar, podemos dar soluciones. ¿Por qué? Porque en este momento en el que estamos con el desarrollo de la nueva ley, esa presencia, esa cercanía y esa convicción que tenemos en su aplicación, desarrollo y éxito, es lo que supongo que nos va a dar ese resultado favorable. Salto ahora al otro tema que comentabas, de lo de la digitalización. Si bien es cierto que la competencia digital está de forma diversa, pero con un nivel importante, nosotros lo que sí creemos es que es importante no solo el conocimiento, los conocimientos básicos en temas digitales, sino lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Cómo podemos aliviar de carga burocrática gracias a la digitalización. Y eso requiere el necesario desarrollo de plataformas en las distintas comunidades, algunos sé que las tienen, de integración de las distintas aplicaciones que podemos utilizar
utilizar para nuestra tarea habitual y que nos ocupa tiempo. Desde la posibilidad de tener ya accesible inmediatamente la normativa aplicable, modelos de emisión de informes, etcétera, para agilizar eso. No solo la competencia en sí del manejo de una herramienta, sino de esa integración de las distintas aplicaciones que nos puedan quitar esa carga burocrática. Y por otro lado también la reflexión sobre la digitalización y la competencia digital dentro del marco de competencia digital docente para los inspectores con la orientación de poder intervenir en el conocimiento de qué están haciendo los centros en las distintas plataformas digitales de las distintas editoriales, de gestión de aulas, etcétera, que están haciendo tareas ahí y que nosotros en nuestras intervenciones y en nuestras actuaciones no entramos ahí a ver qué pasa, a ver qué potencialidades, a ver qué están haciendo en ese otro escenario. Me parece tema importante. Y si conseguimos todo esto, pues probablemente seamos ese concepto que alguien dijo que deberíamos ser, y perdonad por el símil mecánico, que es el de la grasa, que trata de, pues eso, hacer que todo el engranaje funcione sin fricciones, de forma armónica. Y respecto al otro tema que comentaba y que hizo un estupendo análisis tanto Lucía, Noemí y Demetrio del documento ese que se elaboró. Yo no voy a entrar en los elementos que forman parte de ese documento porque creo que está muy bien analizado. Sí creo que, y me gustaría destacar algún aspecto que ya tocó también Demetrio, que es lo importante del proceso, de ese proceso seguido, en la reflexión, en la participación de las distintas comunidades, en la participación de las distintas asociaciones, en la transparencia con que se ha hecho ese traslado de información, esa recogida de la información, que dice mucho de la organización y que también dice mucho de ese talante que los distintos servicios tienen de compartir, de aportar para mejorar, para conseguir un documento que, desde luego, independientemente de cómo quede, nos genera esperanza de adaptarlo a un nuevo contexto, a unas nuevas situaciones, desde eso, el consenso de todas las personas que participan o que participaron en su elaboración. Yo creo que ese documento pues, nos va a dar, en el caso, por ejemplo, de algunas comunidades que no tenemos un decreto de organización, nos puede servir de referencia para poder concretar nuestro futuro decreto en base a lo que se establezca en ese documento marco. Y, por lo tanto, en ese sentido, me parece que es un escenario absolutamente ilusionante porque nos puede concretar aspectos que nos tranquilicen también en nuestra gestión diaria a la hora de poder hacer nuestra tarea y nuestra organización, sobre todo. Sí, por favor. Brevísimamente, un tema sobre la digitalización, que a mí me da una cierta preocupación, un cierto miedo, y no por viejo, sino creo que por experimentado. Yo viví desde las responsabilidades en la Inspección de Educación, Tomás Secadura en aquel momento era mi jefe, la sustitución de la máquina de escribir por el ordenador. Y sé las resistencias que hubo en mi organización, Inspección de Educación de Madrid, por sustituir el teclado de una máquina de escribir letera 25 ruidosa, incluso con alguna persona, Alfredo Mayorga, en aquel momento inspector de Educación y posteriormente alto responsable en el Ministerio de Educación. Hace unos días coincidí con él en una despedida de unos compañeros y me dice, sigo con la máquina de escribir. Y la resistencia que hubo para hacer entender, pensad en este momento en lo que es una máquina de escribir, que el método QWERTY igual y mucho más doloroso y mucho más resistente era con una máquina de escribir, con un teclado de ordenador que sigue siendo el mismo teclado y la misma ordenación de cada una de las letras. Vale, bienvenida la tecnología, bienvenidas las aplicaciones, llámese Seneca Raíces, llámese SICEP o llámese Hitu o llámese como se llama en el País Vasco, en el otro. Yo creo que eso es bienvenido. No podemos ignorar en este momento esas tecnologías, ni esas herramientas, ni esos instrumentales, por supuesto, ni el ordenador, ni el móvil, ni todos los demás elementos que contribuyan o puedan contribuir a la acción inspectora, a que la acción inspectora pueda ser más sistémica, más organizada y que sirva al interés general, al bien común, al servicio público que defendemos. Otra cosa es
que no sé si la aplicación práctica que se está haciendo en cada uno de los territorios, y lógicamente podría reflexionar especialmente desde el mío, desde la Comunidad de Madrid, es el más adecuado. Si ponemos mucha TIC, ponemos mucha X desde una pantalla del ordenador, ignorando o siendo bastante poco conscientes de la realidad que está al fondo. No sé si los documentos tradicionales de trabajo que fueron definidos y diseñados por la inspección y para la inspección de educación, por ejemplo, el documento de organización del centro, el DOC, convertido en un archivo informático, se nos ha convertido en un elemento, no sé si complejo, no sé si supervisable y no sé si en algún momento ha perdido el valor. Dudo si los informes de inspección que hacíamos, que escribíamos bien a mano en el lejano pasado, olvidaos de eso ya, en el ordenador, tienen el mismo rigor cuando lo convertimos en una aplicación que decimos tiene la titulación X, tiene el máster de formación del profesorado, tiene tal, doy el TIC de favorable y ya pasa a la unidad siguiente. En la propuesta de títulos de graduado en secundaria obligatoria, título de bachiller, quiero decir, no sé si esa incorporación de las tecnologías lleva un cierto riesgo y sobre todo lleva uno. Todos tenemos un móvil personal o corporativo, o personal y corporativo, y el ordenador. Y nuestra jornada laboral ya es ilimitada. Incluye los viernes por la noche y los domingos por la mañana. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de, y en este momento, y si no estamos ya, vamos a estarlo muy pronto, Raíces, Séneca, el otro, va a posibilitar una interconexión simultánea e inmediata, pero también de los usuarios del sistema, también de los padres de los alumnos interesados. Entonces nos podemos convertir en un elemento, no sé si decir, de riesgo para la salud física o para la mental, y eso sí que creo que habría que reflexionar sobre cómo todas estas tecnologías, bienvenidas, magníficas, maravillosas, no se conviertan en daño para la acción inspectora y para el último extremo que yo siempre querré y reiteraré, el derecho a la educación de todos, artículo 27.1 de la Constitución. Sin duda. Pero, Noemí creo que se ha quedado con ganas de decir. Pero porque yo creo que no es tan distinto, independientemente de que los cambios son mucho más voraces, más rápidos, el que estemos hablando ahora de esta tecnología que supuestamente venía a quitarnos trabajo y depende de la gestión que hagamos, que acumulamos. Trabajamos muchas veces, yo digo, por sedimentación. Hacemos lo que veníamos haciendo y lo que hemos añadido. Y lo que veníamos haciendo y lo que se añade después y el resto. Entonces, en mi opinión, es más un tema de gestión, de cómo gestionamos eso. Para mí el riesgo de la digitalización es que nos aleje del usuario. Es decir, la distancia. Estos memes del móvil que te acerca a los que están lejos y te aleja de los que están cerca o como sea. Esa imagen, yo creo que nuestro trabajo es eminentemente humano porque la educación tiene que serlo y estamos al servicio de la educación. Entonces, si la tecnología, entre comillas lo pongo porque no lo pienso, pero para garantizar mi eficacia profesional, me va a alejar del usuario al que sirvo, porque es el derecho a la educación y comparto contigo, algo estamos haciendo mal. No cuestiono la tecnología en sí misma, pero sí la gestión y la incorporación que hacemos de ella. Porque si viene a darme habilidades para dar una mejor respuesta, más cercana y más inmediata, dentro de los límites del trabajo, de la organización de lo laboral, de los derechos adquiridos, por los que también Adide ha peleado y luchado en cada momento, bienvenida sea, pero la tenemos que gestionar sin perder de vista el para qué estamos aquí nosotros y la tecnología que adoptamos. Bien. Lucía, creo que también tú querías aportar algo en ese aspecto. No, bueno, estoy de acuerdo con lo que comentáis. Es indudable que la digitalización nos debería llevar, bueno, esto que he planteado en la anterior intervención, ¿no? Pues a conseguir procesos sostenibles y que realmente ayuden a nuestra gestión y permitan que la resolución de los problemas sea más ágil y llegue antes a aquel que nos la solicita. Eso por un lado. Y de una manera más homogénea, porque también un poco... bueno, os puedo contar muy brevemente la experiencia de la Comunidad Valenciana. Tenemos aquí a nuestra inspectora general. Desde allí se ha incentivado la implantación de todas las aplicaciones Microsoft 365 y esto, que como en todas las comunidades ha tenido que ver también esa aceleración con el momento de pandemia que hemos vivido, que nos ha obligado, esto ha permitido disponer en este momento ya de una base de datos impresionante que facilita muchísimo el trabajo de la inspección porque lo tienes todo ahí y por lo tanto no tienes que andar buscando
dónde está la norma, dónde está el modelo de informe, dónde está incluso orientaciones de carácter orientativo, ¿no? para ayudarte a la gestión del día a día. Yo creo que eso es muy positivo y tiene también un riesgo. Bueno, primero, no es la solución a todos los problemas. Quiero decir, si tenemos herramientas de comunicación, en este caso pues el Teams, y no abrimos el Teams al llegar, pues evidentemente no estamos ahorrando nada. Y esto continúa pasando. Quiero decir, no es la solución a todos los problemas, del mismo modo que si tenemos un sistema de cita previa, pero luego no las atendemos y no las atendemos con agilidad, tampoco estamos solucionando. Quiero decir, la tecnología ayuda, pero no es la panacea, no soluciona todos los problemas y tenemos que ubicarla en la parcela que le corresponde. Dicho esto, es evidente que este acceso continuado a la tecnología que nos tiene interconectados las 24 horas del día tiene sus contras en cuanto a que puede suponer el que estemos a disposición durante todo este tiempo, pero también permite una cierta flexibilidad y yo creo que esto también lo tenemos que poner encima de la mesa. Ya no es necesario espacio-tiempo igual para todos y de manera sistemática. Probablemente tenemos que empezar a pensar, y ahí lanzo para las administraciones competentes, esa idea de un trabajo inspector flexible y adecuado a las necesidades de cada momento, que suponga dar cumplimiento, por supuestísimo, a los planes anuales y a los procedimientos que nos asignen los servicios centrales y nuestros servicios internos, pero que permita también esa flexibilidad porque las herramientas lo permiten. No tiene ningún sentido andar desplazándonos de aquí para allá para acudir a sesiones que son de carácter informativo y no estoy diciendo que la presencialidad de la que hoy disfrutamos no tenga evidentemente todo su encanto, pero es que esto no es una sesión informativa, no sé si me explico. Quiero decir, un poco volviendo al inicio de la intervención primera, ¿no? La gestión adecuada de los recursos, del tiempo, del espacio y del dinero público también, ¿no? Y a eso la tecnología sí nos ayuda. Bueno, no sé si ha aportado un poco más. Sí, ¿no? es la ayuda de la tecnología, pero no que la tecnología sea la base de todo. Entramos ya en los últimos minutos del debate, con lo cual yo creo que podemos lanzar un mensaje de esperanza, tal vez, ¿no? Creo que Luis, empezamos esta última ronda y Luis, pues un poco sus conclusiones sobre el debate de hoy. A ver, yo me quedaría con tenemos que saber ser, saber hacer. Ese me parece que es un mensaje. Estamos ahí y creo que en este sentido estamos perfectamente alineados. Yo me quedo también con 5 retos que tenemos. No llegaron a salir cuáles son los retos que puede ser que tengamos en el futuro. Y son retos que señaló Pedro Ruñuela hace tiempo, o hace un tiempo, y que me parecen importantes, que son todo lo que tiene que ver con conseguir el éxito escolar. Son 5 retos. Ese me parece importante. El desarrollo del currículo y su implantación me parece que es un reto muy importante. El trabajar la convivencia positiva, con todo lo que supone en los centros. El trabajar de forma colegiada es otro de los grandes retos. Y finalmente que todos adquiramos las competencias, no solo el alumnado, no solo sea competente el profesorado, sino que seamos competentes también nosotros. Y finalizaría, porque quiero que ser muy riguroso con el tiempo que me dais, y finalizaría con una expresión o un comentario que hizo en su momento Alejandro Tiana, en el que decía que la llave para que podamos llevar a cabo una educación exitosa no está en el cajón de la mesa de ninguna persona que ocupe solo grandes estatus administrativo, sino que está esa llave en el bolso de cada uno de los inspectores e inspectoras que cada día hacemos nuestro trabajo. Y gracias a esa llave que tenemos y que usamos, podemos llevar a buen puerto esta nuestra tarea tan bonita y que todos queremos de alguna manera. Pues así, por hacer un poco de síntesis, yo me quedaría con que tenemos que poner en valor para nosotros mismos el lugar privilegiado que ocupamos en el sistema educativo. Como garantes, de un extremo a otro, como garantes del derecho universal a la educación, para eso existimos, y también por todas las expectativas, y a veces no somos conscientes
de cuánta capacidad de mejora, de influencia tenemos en el conjunto. Eso es al mismo tiempo una razón de orgullo, de ponerlo en valor, y al mismo tiempo una responsabilidad que colectivamente tenemos que asumir para ejercerla con la mayor profesionalidad, rigor ético y humildad que seamos capaces. De mi parte, añadir dos propuestas, porque entre otras cosas quiero ganarme el socarrat que Regina quiere entregarnos, y quiero ser propositivo. Si estáis pensando en deontología profesional de la inspección y queremos pensar hacia el futuro, os doy una recomendación. Orden 732/2021, Comunidad de Madrid. Ahí estuvieron Abelino Sarasúa, al que se mencionó ayer, ahí estaba Ana Barbero, ahí estuvieron Tomás Secadura, ahí hay buena literatura articulada para reflexionar hacia el futuro sobre deontología profesional de la Inspección de Educación, pero para creérsela. Y ahora me alejo en el tiempo y no voy a ir, como hizo la señora ministra, al decreto del 1849 y mucho menos ir a los veedores de 1371. Hoy es, creo, si no me equivoco, 18 de noviembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 100 años atrás. 18 de noviembre 1922. Y en honor a nuestras colegas francesas, vamos a situarnos en la Ciudad de la Luz. Tal día como hoy, en 1922, y ahora hago el paréntesis, el excurso, Martín dice, y dice bien, nuestro colega del País Vasco y secretario de nuestra organización, que los inspectores e inspectoras somos inspectores todo el día, pero además de inspectores e inspectoras tenemos tardes, noches, tenemos fines de semana y tenemos periodos vacacionales en los que complementamos con otras cosas. Las complementamos, yo también, ¿eh? Por eso os voy a llevar a 18 de noviembre, hace 100 años, 1922 fue un año maravilloso en la creación artística, en la creación literaria, y no os lo voy a mencionar. Y voy a simplemente a mencionar el inicio de una obra. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Durante mucho tiempo me acosté temprano. Si nos acercamos 100 años atrás, es una invitación a la lectura. Veremos que en este momento, en una habitación acorchada, está muriendo Marcel, el que escribió esta frase y 3000 páginas más para recuperar el tiempo perdido. Yo os animo, el que no haya tenido el placer de leerlo, a que lo leáis en ese homenaje de 100 años atrás desde el presente. Marcel Proust, evidentemente, 100 años de soledad, o digo, por 100 años de soledad. García Márquez y ya que eso, en busca del tiempo perdido. Gracias. Gracias. Ya por último, terminemos con Lucía, por favor. Bien, pues bueno, yo también en esta idea hay que terminar de una manera positiva. Yo creo que estamos en un momento absolutamente de reto y de valor añadido para la inspección y que lo tenemos que aprovechar. Tenemos la información en manos de los servicios de evaluaciones y estudios, de las plataformas, y tenemos que buscar nuestro lugar. Creo que esto nos lo ofrece la oportunidad de ejercer como lo que somos, como líderes transformadores, porque lo somos para nuestras zonas, para nuestros centros, para nuestros alumnos y nuestros profesores. Y en ese sentido, haría la reflexión un poco, estamos siempre en el debate, en la dicotomía entre el inspector normativo y el inspector de carácter pedagógico, por decirlo de alguna manera. Es que, mirad, yo creo que esto no va así. Yo creo que las funciones de la inspección no se ordenan una detrás de la otra, ni tampoco tienen relevancia en función del orden en el que aparecen, sino que todas ellas deben aparecer de una manera integrada y dar prioridad a aquellas que sean relevantes para aquello que queremos solucionar en cada uno de los contextos en función de las necesidades. Evidentemente, en estos momentos, los centros han estado aquí en boca de sus representantes y que nos han dicho, tenéis que estar con nosotros, queremos veros por los centros, queremos que estéis con nosotros en las aulas, que no reviséis tanto nuestros documentos y sí más nuestras prácticas, queremos compartir, que nos ayudéis. Por tanto, labor asesora, orientadora, informadora y acompañamiento
para que dentro de esa autonomía que los centros tienen y que nosotros también, porque aprovecho para reclamar esa independencia técnica que no podemos dejar de lado, que no puede estar al servicio de ningún poder político, y que en ese proceso de acompañamiento logremos que los centros crezcan, cada uno desde su punto de partida, sin que las desviaciones se produzcan, porque ahí vamos a estar nosotros. De manera que cuando llegue el momento del control, que por supuesto exigiremos y deberemos realizar, porque esa es nuestra labor, ese acompañamiento ha sido, ese asesoramiento, esa orientación ha sido tan sistemática, tan adecuada y tan cercana que esas desviaciones van a ser mínimas o ninguna. Y los resultados serán los esperados, que es lo que creo todos buscamos. Pues muchas gracias a los 4 ponentes. Y gracias a todos vosotros por vuestra atención, y en esta mañana desearos que sigáis pasando aquí en Valencia unos días agradables y disfrutéis mucho de esta ciudad. Un saludo para todos. Gracias. Muchísimas gracias, porque además lo has hecho tú todo, ¿no? Sí. Bueno, ahora... Bueno, ¿Podéis darme voz o con este? Sí, a ver aquí. Por ejemplo. Ahora que... Un momento, por favor. Ahora que tenemos aquí a la compañera Regina, creo que es el momento para que todos reconozcamos, no te vayas, el esfuerzo que ha hecho al preparar 36 socarrats, ella solita, uno por uno. Muchas gracias, Regina. Muy bien, gracias a todos.